Dígale conmigo: Padre, hoy en esta mañana te doy gracias por atraerme a este lugar. Te doy gracias por la oportunidad que me das de ser edificado a través de tu palabra. Hoy yo dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Ayúdame, Señor, a atesorarla y comprenderla para que yo pueda dar un fruto de todo lo que tú me das hoy. En el nombre de Jesús, te pido que envíes tu paz a mi mente y a mi corazón para que yo pueda estar receptivo y atento a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Y hoy en esta mañana quiero comenzar haciendo un ejercicio con usted. Quiero ayudarle. ¿Quiero qué? Diga, quiere ayudarme. ¿Qué quiero hacer? Ok, a que atesore un verso que es muy importante para nosotros y que a través de lo que vamos a recibir hoy, yo espero que le tomemos el valor que este verso tiene para nosotros. Ok, es Deuteronomio 8:2. ¿Cuántos conocen este verso? Muchos lo conocemos, ¿no? ¿Y cuántos lo han atesorado? Ok, muy poquitos, 1, 2, 3, cuando mucho. Lo ponemos ahí en la pantalla y lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Deuteronomio 8:2. Cuando estamos tratando de atesorar un verso, necesitamos decir también la cita. ¿Ok? Lo vamos a decir otra vez más. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lo decimos una vez más, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok. ¿Por qué el Señor puso en mi corazón que iniciara esta mañana la reunión con este verso? Porque usted y yo todos los días tenemos pruebas, todos los días somos afligidos. Y a través de este verso, con el entendimiento que el Señor ha traído a nosotros de este verso, nos damos cuenta que todas las pruebas y todas las dificultades que usted y yo tenemos están dentro del diseño del Señor. Y tiene un propósito con ello. Y el propósito por el cual el Señor permite que usted y yo seamos probados, seamos afligidos, es para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando tenemos un problema, cuando tenemos una prueba, cuando tenemos una aflicción, reaccionamos. Y cuando reaccionamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Y eso nos va a ayudar para que podamos pasar a aprobar la prueba o seamos reprobados.
En estos días me ha tocado atender a un par de personas y le quiero platicar dos situaciones que en estos días me ha tocado saber de ellas. La primera de ellas tiene que ver con un hombre, el cual tiene una hermana y la hermana está casada y en su matrimonio está teniendo problemas. Y este muchacho que habló conmigo, me estaba externando la situación que estaban viviendo la pareja, su hermana y su cuñado. Pero dentro de todo ello, yo pude encontrar y pude ver de que en realidad él estaba muy enojado, él estaba muy molesto por la situación que estaba atravesando su hermana. Obviamente estaba molesto porque su hermana estaba siendo afectada por este problema y él estaba molesto y enojado con su cuñado. Y entonces yo le dije a él algo y le dije, aquí le saqué este verso y al mostrarle este verso se lo mostré porque hay una situación que él no había percibido dentro de todo lo que le estaba sucediendo. Y lo que él no había percibido, lo de que él no se había dado cuenta, es que en el problema de su hermana y su cuñado, él también estaba siendo probado. Porque él desarrolló o se generó a través de este problema un enojo en su corazón. Y él me decía, no puedo ni siquiera ver a mi cuñado, porque si lo veo, me le voy a ir a golpes. Es tan grande el enojo que este muchacho tenía, que yo lo pude visualizar de manera muy rápida, de que en realidad el que estaba siendo probado era él. Y el Señor permite esas situaciones, permite de que sucedan cosas alrededor de nuestra familia, alrededor de alguien a quien nosotros apreciamos o queremos, y luego nosotros nos involucramos en el asunto. Nosotros no tenemos que ver nada en el asunto, pero nosotros muchas veces salimos más afectados que los que están teniendo el problema. Porque el matrimonio, eventualmente, yo confío y espero en el Señor, de que ellos puedan solventar sus problemas. Pero ¿qué pasa con el muchacho si él no solventa ese enojo en su corazón? Él se detiene. Él está en el camino. Pero esa situación lo puede hacer de que él se detenga. Incluso puede provocar que nos salgamos del camino. Un enojo puede provocar que nos salgamos del camino. Y entonces yo le decía a él, una de las cosas que nosotros tenemos es que no hemos entendido ese verso, porque el Señor dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? ¿Quién es el que nos ha traído por el camino? ¿Nosotros buscamos el camino? Él nos encontró y nos trajo al camino. Entonces, el diseño del camino es de Él. Y dentro del diseño del camino está el hecho de afligirnos y de probarnos. Y las aflicciones y las pruebas tienen un propósito, dice, para saber lo que había ¿en dónde? ¿En dónde? Dice la Escritura que el corazón es engañoso y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor conoce qué es lo que hay en nuestro corazón. Y por ello es de que el Señor permite que sucedan situaciones a nuestro alrededor para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Pero el problema, diga conmigo, el problema es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo probados. Porque cuando yo hablé con él me dijo, no lo había visto desde ese punto de vista. Cuando nosotros estamos atravesando una prueba, el hecho de estar afligidos, el hecho de ser probados, perdemos de vista muchos detalles y por eso es necesario que tengamos nosotros un maestro, alguien que nos ayude para poder retomar el camino que debemos de tomar. ¿Sí me estoy explicando? Le platico otra situación.
Una persona está dentro de un ministerio y dentro del ministerio está teniendo dificultades con una persona en específico dentro del ministerio. Y esta persona que está teniendo esta dificultad, lo que está buscando consejo, está buscando que alguien le ayude. Pero muchas de las situaciones en las cuales se le dan el consejo no lo toman bien, sino que lo toman por el lado equivocado. Y entonces esta persona lo que está buscando es hacer lo que en su corazón ella tiene, y es comodidad. Y lo que quiere hacer es salirse del ministerio. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una diferencia con alguien, lo más fácil es apartarnos del lugar en donde esa persona está. Eso incluye muchas veces el hecho de que nos salgamos de un ministerio en donde estamos, hablando aquí dentro de la iglesia, o si estamos en un trabajo, buscamos la manera de cómo comenzar a buscar otro trabajo mejor para tratar de evitar esa situación. O cuando es en la casa, tratamos de buscar la manera de cómo divorciarnos. Porque son a veces las primeras palabras que surgen en la boca de muchos cuando hay una dificultad. Ya me voy a salir de trabajar, me voy a divorciar, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro. Es dejar las cosas. Porque no queremos enfrentar la situación de que hay algo que tenemos que remediar en nuestro corazón. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que hay algo que está deficiente en nuestra manera de vivir, y que eso nosotros lo tenemos que remediar para poder salir adelante y continuar en el camino. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en ese sentido va este verso, porque tenemos que entender cuál es el propósito para el cual el Señor permite que seamos probados, permite que seamos afligidos. Pero nosotros vemos la aflicción y vemos la prueba como tiempos malos. Pero la Escritura dice que debemos de tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces, si nosotros entendemos este verso de que las pruebas, de que la aflicción es para poder darme cuenta de algo que yo tengo que arreglar en mi corazón, que algo que yo tengo que arreglar en mi propia vida, entonces las pruebas van a cambiar completamente, va a cambiar la percepción o la visión que yo tengo acerca de las pruebas. Entonces yo ya no me voy a sentir doblemente afligido cuando tengo una prueba, porque por un lado estamos siendo afligidos por el proceso que estamos viviendo de la prueba, pero por otro nos afligimos nosotros mismos porque estamos pasando por un tiempo difícil y no nos gustan las dificultades. ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces en ese contexto quiero guardar esto y recordar un poquito algunas enseñanzas que usted y yo hemos estado recibiendo en los últimos meses. Hace 2 semanas, diga conmigo, hace 2 semanas. ¿Dónde fue la reunión, mi hermano? En Figlos. ¿Qué aprendió en Figlos? Acerca de la religiosidad. Y cuando el Señor comenzó a hablarnos acerca de la religiosidad, hace 2 semanas el Señor le dio la oportunidad a Lady de que nos compartiera la palabra, y a través de ella el Señor nos enseñaba de que la religiosidad tiene que ver con un concepto no como nosotros lo habíamos entendido. Yo tenía la religiosidad, mi concepto de religiosidad estaba enmarcado acerca de las cosas que yo hacía o dejaba de hacer de acuerdo a un cúmulo de actividades o rituales que hacemos dentro de la iglesia. Y normalmente entre muchos de nosotros hay una frase cuando queremos hacer las cosas un poquito más liberales, un poquito más permisivas,
Y nos decimos unos a otros muchas veces, ay, no seas religioso. ¿Le han dicho alguna vez a usted eso? Recuerdo una vez cuando, hace muchos años, cuando hicimos un congreso de jóvenes, todavía hicimos algo un poquito loco ahí, hicimos un túnel y pusimos unas luces que no parecía de que estuviéramos entrando a una iglesia. Y entonces se me quedaban viendo muchos cuando estábamos haciendo eso. Y ahorita que le hablaba de eso, se me vino a la mente eso, porque yo tengo en mi mente, usted y yo llegamos a esta iglesia probablemente ya con muchas cosas tal y como están ahorita. Pero hace 19 años, diga conmigo, hace 19 años. Hace 19 años llegué yo a la iglesia, por eso le dije eso, ¿no? Pero hace 19 años yo recuerdo que la iglesia éramos muy poquitos, éramos alrededor de 120, 130 personas, pero la iglesia había pasado un proceso difícil, que aquellos que estuvieron en aquellos días, yo no estuve en esos días, pero muchos de los que están aquí todavía sí estaban aquí ya en ese tiempo. Entonces, no era fácil el tener una batería dentro de la iglesia. Para poder introducir la batería dentro de la iglesia fue un proceso difícil, en donde se tuvieron que romper muchos esquemas, muchos pensamientos acerca de las cosas, de cómo se debían de hacer las cosas. O por decirle algo, el hecho de que tengamos danza. Cuando yo llegué a la iglesia no teníamos todavía un equipo de danza. Y comenzamos a ser enseñados acerca de ello y se comenzaron a formar los equipos de danza. En aquel tiempo el primer equipo de danza era de puras señoritas, puras jovencitas. Y después sufrimos la primera transformación, le voy a decir, el primer cambio que tuvimos que hacer, en donde comenzaron a entrar dentro del equipo de danza señoras casadas. Y después de eso, un poquito más fuerte, fue cuando comenzaron a entrar los jovencitos. Y los jovencitos comenzaron a cargar a las jovencitas. Y algunos de nosotros le comenzamos a poner muchos peros a eso, de que cómo íbamos a permitir que dentro de la iglesia hubieran contactos entre jovencitos, porque nuestros corazones estaban contaminados. Y entonces todo lo veíamos de una manera equivocada. Y el Señor nos ha ido transformando, nos ha ido haciendo cambiar diferentes pensamientos, diferentes cosas. Y eso entendíamos de alguna manera de lo que era la religiosidad. Pero el Señor comenzó a hablarnos acerca de la religiosidad. Y recuerdo que Lady decía, y el Señor nos habla a nosotros de religiosidad cuando en la ciudad somos conocidos como la iglesia más liberal. Porque utilizamos el nombre de Jesús y lo ponemos en un desfile y decimos que Jesús es la onda y todo el rollo ese. Tenemos lo de la onda que es así, ¿no? Entonces como que estamos mal utilizando el nombre del Señor. O un día, una falta de respeto, un día hicimos un circo aquí dentro de la iglesia, ¿no? Entonces no son cosas que sean muy común que hagan otras iglesias. Y el hecho de que ellos no las hagan no tiene que ver con que sea algo malo. No, es lo que el Señor nos dio a nosotros. Esa es nuestra característica, ese es nuestro sello. Y cada iglesia tiene una misión en particular que realizar dentro de la ciudad en donde estamos ubicados. ¿Ok? Necesitamos entender eso también. Entonces, el concepto de religiosidad del Señor está empujándonos a que nosotros cambiemos el concepto de religiosidad, que no tiene que ver en realidad con el hecho de que lo que hacemos o dejamos de hacer dentro de las actividades que hacemos dentro de la iglesia, sino que la religiosidad tiene que ver con el hecho de nuestra vida interior. ¿Recuerda usted eso? Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, verso 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Diga conmigo, sobrenombre de judío.
Entonces entendíamos o se nos enseñaba ese día de que esta palabra en donde dice que es un sobrenombre de judío, es de que en realidad ellos piensan que son judíos, pero en realidad no lo son. Vayamos ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 28. El versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Diga conmigo esa frase, no es judío el que lo es. Lo decimos otra vez todos juntos, pégale un codazo ahí el que no lo leyó ahí, el que está cerca de usted. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahora vayamos al versículo 29, quiero quedarme en esa parte únicamente. Y el versículo 29 vamos a leer la primera parte también, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lo vamos a leer otra vez porque el Beto no lo leyó. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuidado y lo agarro descuidado, y más si me sé su nombre. Dicen esos dos versos que aquel que es judío, diga conmigo, aquel que es judío, aquel que tiene los genes de Judá, aquel que tiene los genes del Señor, aquel que pertenece al pueblo del Señor, dice que es judío el que lo es en dónde, el que es dónde. Entonces ve la importancia que tiene el versículo que veíamos al inicio de Deuteronomio 8:2, porque el Señor quiere que nosotros descubramos qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque el Señor quiere hacer que resurja dentro de nosotros lo verdadero. Veamos lo que dice Juan capítulo 1 verso 47. Juan 1:47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael, diga conmigo, Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que usted y yo nos convirtamos, en ser verdaderos, en quitar de en medio de nosotros todo engaño, en quitar de en medio de nosotros toda semilla que Él no plantó en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere, porque en realidad al Señor lo que le interesa es de que usted y yo cumplamos la carrera en la cual Él nos ha puesto. Él nos ha puesto a que corramos una carrera, y esa carrera tiene un principio y tiene un final. No tiene que ver con el hecho de que usted y yo nos cansemos y nos quedemos a la mitad de la carrera, sino que podamos ir y cumplir. Y entonces el Señor comenzó a hablarnos acerca de la religiosidad, solamente para recordarle un poco, cuando nos estuvieron enseñando acerca de Lucas capítulo 17, a partir del versículo 20. Lucas 17:20, en donde habla acerca de los fariseos. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y luego el versículo 21 nos habla acerca de, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 23, versículo 23. Dice, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Cuando se nos enseñó acerca de estos versos, se nos decía de que el reino de Dios no depende del que si alguien nos dice que debemos de ir y buscar a una persona porque tenga un valor, o dejemos de buscar a alguien porque no tenga un valor. Eso habla de que para el Señor todas las personas tienen el mismo valor. Y de que no tenemos que ver nosotros las circunstancias personales que cada persona tenga, sino de que lo que interesa aquí es de que usted y yo tengamos desarrollado nuestro oído y que podamos escuchar la voz del Señor, y que por la voz, diga conmigo, por la voz, nosotros vayamos y encontremos a los escogidos de Dios y les comencemos a dar a conocer lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Entonces de eso se trata, ahí comenzó.
el Señor a movernos acerca de la religiosidad. Entonces, la religiosidad es algo que impide de que nosotros vayamos y cumplamos el propósito del Señor. Porque el propósito del Señor es que vayamos y busquemos a los que son de su pueblo, a los que tienen sus genes, que los encontremos y que les enseñemos y que los hagamos de que también ellos regresen a casa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la religiosidad puede evitar de que usted y yo no cumplamos el propósito. Entonces, por eso el Señor comenzó a hablarnos acerca de la religiosidad. Ese fue el inicio del tema de religiosidad. Pero luego vino el Señor y nos continuó moviendo a que seamos enseñados acerca de que en realidad lo que tenemos que escudriñar es nuestro interior y disponer nuestras vidas a ser cambiados, a ser transformados. Y meses atrás nos enseñó a través de Juan capítulo 3. Ahí comenzó a enseñarnos acerca de la verdad, acerca de esta importancia que tiene el hecho de que entendamos lo que representa la verdad, que es alcanzar la vida. ¿Y por qué le digo que en Juan 3? Vayamos allí a Juan capítulo 3, en el versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Diga conmigo, Nicodemo. Un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede. Vayamos al versículo 5. Y en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendimos o fuimos enseñados acerca de esto, entendimos de que hay 2 etapas. Diga conmigo, 2 etapas. La primera etapa tiene que ver con el hecho de que nosotros entendamos lo que representa la verdad, y la segunda etapa que tiene que ver cuando entendemos lo que representa esta verdad, esta salvación que el Señor tiene para nosotros, entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder visualizar el reino de Dios. Pero la segunda etapa, diga conmigo, y la segunda etapa tiene que ver con el versículo 5, en donde cada uno de nosotros, diga conmigo, cada uno de nosotros deberíamos de entrar en el reino de los cielos. Eso es el propósito del Señor, de que usted y yo entremos en el reino de los cielos. No tiene que ver con el hecho de que nosotros entendamos, de que nosotros conozcamos esas cosas únicamente y nos quedemos sentaditos, a gusto, tranquilitos, sin hacer mucho por entrar en el reino de los cielos. Entre entenderlo y entrar en el reino de los cielos, como dicen por ahí, hay mucho trecho. Y necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos. Y después de que entendimos eso, el Señor viene y nos enseña en Lucas capítulo 24. En el versículo 25. Lucas 24, el 25. ¿Lo puede leer conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra vez lo podemos leer. 1, 2, 3. ¿Por qué le hice repetir este verso? Porque es una etapa muy importante en nuestras vidas. Usted y yo fuimos enseñados acerca de que en versículos atrás, 2 de los discípulos van por el camino hacia Emaús.
Y en el camino hacia Emaús ellos están teniendo pláticas entre ellos. Y se acerca el Señor Jesús con ellos y el Señor viene y les dice: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Y ellos le contestan: ¿eres tú el único extranjero que anda por aquí y no se ha dado cuenta de las cosas que han sucedido? ¿Se acuerda de la enseñanza? ¿Se acuerda de que mientras nosotros venimos aquí y no ponemos por obra la palabra que se nos está enseñando, eso se queda únicamente como mera información? Porque no surge un cambio, no provoca un cambio en nuestras vidas. Y entonces, cuando fuimos enseñados de eso, fuimos ministrados. Muchos de nosotros fuimos ministrados de la insensatez y de la tardanza de corazón. Esta insensatez y esa tardanza de corazón tiene que ver con la primera etapa que veíamos ahorita en Juan capítulo 3, con el hecho de que nosotros pudiéramos entender qué es lo que nos estaba causando la insensatez, que no pudiéramos entender lo que es la verdad, que no pudiéramos entender lo que representaba la salvación. Eso era lo que estaba afectando la insensatez y la tardanza de corazón. Y entonces ahí fuimos llevados a la primera etapa de la cual cada uno de nosotros tiene que vivir, es con el hecho de poder entender y comprender lo que es ver el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón. Pero de ahí en adelante, para que podamos llegar a la segunda etapa, que tiene que ver con el hecho de que nuestros ojos sean abiertos, es donde nosotros tenemos que trabajar. Y entonces se nos quitó la insensatez y la tardanza de corazón. Hemos entendido la importancia que tiene esa salvación, la importancia que tiene esta verdad para nuestras vidas. Y entonces nosotros tenemos ahora que trabajar. Pero surge algo. De que en ese tramo, entre una etapa y la otra, estamos corriendo riesgos. Y a mí me llamó mucho la atención, si nosotros vamos aquí en este mismo versículo, en este mismo capítulo, perdón, al versículo 31, ahí vamos a poder como después de ser ministrados, después del que el Señor les da a conocer a los discípulos de que tienen insensatez y tardanza en su corazón, luego tienen que llegar a este punto en donde dice, leemos el 30 por favor, ¿me das el 30 por favor, Alan? Dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y enseguida el versículo 31 habla: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Mi buen amigo José Pepe hizo un poquito de énfasis en el hecho de invitarle a que venga a la meditación. ¿Sabe qué estamos haciendo en la meditación? Aprendiendo a meditar. Aprendiendo a sentarnos a la mesa, a partir el pan y a comer del pan. Por eso es importante que usted venga a la meditación, para que aprendamos a meditar, para que de verdad nosotros comencemos a meditar la Escritura para nosotros, no para venir y para poder exponer delante de muchos. Es para que nosotros lo aprendamos para nosotros, lo tomemos para nosotros y se quede con nosotros. Por eso no se dan versículos a meditar, sino que mañana a las 7:45 que usted llegue, todos los que llegamos aquí, incluyéndonos a los maestros, ahí es donde conocemos cuáles son los versículos que vamos a meditar, porque es en el mismo momento cuando los vamos a meditar. Entonces ese es el propósito del cual el Señor nos está moviendo, nos está llevando, porque el Señor le interesa, y ahorita se lo voy a mostrar cómo está tan interesado el Señor en que usted y yo aprendamos a sentarnos a la mesa, a partir el pan y a comer de él. Porque meses atrás, diga conmigo, meses atrás, fuimos enseñados también a través de Juan capítulo 9. ¿Me das por favor 9:1 de Juan? Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Diga conmigo, ciego de nacimiento.
Ve cómo tenemos dos situaciones en las cuales se nos está enseñando el hecho de que sean abiertos los ojos. Vayamos al versículo 5, 6 y 7, perdón. 6 y 7. El 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Y a partir del versículo 6, el Señor nos enseñó cuál era el proceso a través del cual usted y yo pueden ser abiertos nuestros ojos. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva e untó con el lodo los ojos del ciego. 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces vemos como en dos enseñanzas, digo conmigo, dos enseñanzas que hemos tenido en los últimos meses, el Señor nos está diciendo, necesitan abrir los ojos. Necesitan que sus ojos sean abiertos. Necesitan que sus ojos sean abiertos. El Señor está firme en esto. El Señor está apresurando las cosas para que usted y yo podamos abrir los ojos. Nos está dando todas las herramientas, nos está dando todos los elementos que usted y yo necesitamos para que nuestros ojos sean abiertos. Y para ello nos ministró de la insensatez y de la tardanza de corazón, para que podamos comprender la importancia que tiene el reino de Dios y que no nos quedemos, que no nos detengamos, que no nos quedemos en nuestra comodidad, sino que comencemos a pelear la buena batalla, la de la fe, para poder alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque es bien importante que usted y yo entendamos esto. Es muy importante que usted y yo entendamos esto. Y aquí tiene que ver con lo que el Señor puso en mi corazón para que yo le compartiera. Hasta ahorita le he hecho una recapitulación de todo lo que hemos venido siendo enseñados. Pero vayamos a Mateo capítulo 23. A ver si puedo hablar con esto en la boca. Mateo capítulo 23, verso 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo 2. En la cátedra de Moisés, diga conmigo, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen. Aquí le voy a cambiar un poquito a lo que normalmente nos dicen. Si esta palabra nos las están trayendo a nosotros, es porque aquí estamos los que decimos y no hacemos. No se haga. Como dijo Lady el otro día, no piense que es para el que está a su lado derecho o a su lado izquierdo, o para el que no vino. ¿Es para quién? ¿Es para quién? Entonces aquí estamos los que decimos y no hacemos. Y de eso tiene que ver la religiosidad. Porque el versículo dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Mas no hagáis conforme a ¿qué? Veamos el versículo 15, 23:15. 13. El versículo 13 dice, mas hay de vosotros, escribas y hipócritas,
Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están. Entonces, ¿ve cuál es la importancia de que usted y yo quitemos toda religiosidad? Porque el Señor está apurado. Ahorita no le mencioné ese verso, usted lo debe conocer, Génesis 41:32. Vayamos ahí, Génesis 41:32. Porque le decía yo que fuimos enseñados a través de dos enseñanzas, del ciego de nacimiento y de los dos discípulos que iban en el camino de Maús y que tenían los ojos velados, como la operación del Señor, el interés del Señor es abrirnos los ojos. Dice, y el suceder el sueño a Faraón, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas enseñanzas recibió usted acerca de los ciegos o de los ojos velados? 2. Entonces quiere decir que el Señor está firme en abrirnos los ojos y que está apurado. Porque usted y yo abramos los ojos, que entendamos lo que esta salvación representa. Regresamos a Mateo 23, versículo 13. (23:13) dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están, ¿qué? A los que están, ¿qué? Entrando. Le decía, cuando el Señor comenzó a hablarnos acerca de la religiosidad, es porque tenemos que ir a buscar y encontrar a los escogidos del Señor. Pero ve el versículo 15. Ve el versículo 15. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces esto quiere decir que nosotros no podemos ir a las naciones, no podemos ir a ningún lugar. Cuando digo naciones, no quiere decir que usted tenga que volar en un avión y ir hasta la India o la Patagonia o a Oceanía. No, las naciones también es ir ahí a la colonia que tiene usted enseguida de donde usted vive. Esas son las naciones también. Porque cuando habla acerca de nación, diga conmigo, nación, habla acerca de una raza, habla acerca de un habitante. No tiene que ver específicamente como lo que usted y yo entendemos, que naciones tiene que ver con el hecho de que tengamos que volar largas horas para poder ir y encontrar un escogido. No, los escogidos los tenemos a la vuelta de la esquina, enseguida de la casa. Sus hijos. Ahorita que mencioné, sus hijos. Diga conmigo, mis hijos. Y los que son hijos digan, mis papás. Son los que dicen y no hacen. Y ese es el problema, mi hermano, de que si nosotros no nos convertimos y no caminamos el camino que el Señor tiene para nosotros, entonces estamos haciendo aquellos que nos ven. ¿Por qué hay tanta animadversión? No sé si está bien dicha la palabra. A venir a la iglesia de muchas personas. Porque desafortunadamente muchos lo primero que hacen para abrirse una puerta en un lugar, lo primero que dicen es, soy cristiano. Y la gente confía en que los cristianos somos gente que estamos dispuestos a cambiar. Pero como no hemos cambiado, porque no hemos revisado nuestro corazón, y entonces hacemos lo que hay en nuestro corazón. No podemos hacer otra cosa.
La Escritura dice que de la abundancia del corazón, y eso tiene que ver no solamente con el hecho de hablar, sino que de lo que hay adentro de nosotros, así vamos a reaccionar, así vamos a actuar. Si no hemos cambiado, vamos a seguir siendo las mismas personas que nos comportamos mal, que tenemos malas costumbres, con la única diferencia es que ahora venimos a la iglesia. Y eso nos hace religiosos. El hecho de no cambiar nuestra manera de vivir. El hecho de seguir viviendo con las mismas costumbres y las mismas acciones con las que hemos ido creciendo o las que tomamos de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros tíos y de todas las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Y el Señor quiere que en realidad, para que podamos llegar, nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Vea lo que dice el versículo 28, 23, 28. No, perdón, es el 2 versículos atrás, el 26. Dice: fariseo ciego. ¿Le lee conmigo, por favor? 1, 2, 3. Si usted y yo nos ocupamos por limpiar lo de adentro, eventualmente, diga conmigo, eventualmente, lo de afuera va a cambiar. Pero nosotros nos ocupamos por cambiar lo de afuera. Yo recuerdo mis primeros meses aquí en la iglesia. Yo fumaba y ya le he platicado eso. Iba por la calle un día fumándome un cigarrito y de repente viene de la acera, estaba estacionado en un semáforo, viene de la acera una hermana a la que yo había visto aquí en la iglesia y yo con el cigarro aquí en esta mano me lo iba a ver exactamente y lo instintivo que salió de mi corazón, de mi vida, es esconder el cigarro. Pero salía el humito. Y más triste, la hermana ni me conocía. Entonces, ¿para qué permitió el Señor eso? Para que yo me diera cuenta de la hipocresía. Meses después, para la gloria del Señor se lo digo, el Señor me quitó la adicción al cigarrillo. Porque yo me di cuenta, yo dije, no puedo seguir haciendo esto. Y un día yo estaba aquí y le pedí con todo mi corazón, le estaba pidiendo al Señor: no quiero seguir siendo el mismo, no quiero seguir siendo el mismo, no quiero volver atrás. Y sin que nadie viniera y orara por mí, el Señor vino, así me quitó la adicción. Mi esposa me decía: le compro de esos parches de la nicotina para que deje de fumar, esto y el otro. Yo le decía: no, el Señor me lo va a quitar. No, el Señor me lo va a quitar. Y toma, me lo quitó. Pero para quitármelo me confrontó con alguien que ni me conocía, mi hermano. La hermana está aquí en la iglesia, no está aquí en esta reunión ahorita, pero ella ni sabe de eso, ni sabe que ella fue la que provocó esa confrontación en mi vida. Un día se lo voy a decir. Veamos 2 versículos atrás, 24, 23, 24, porque habla precisamente acerca de eso. No, perdón, es el 2 versículos más atrás. 22. No. Estaba un par de versículos más atrás, Alan, en donde dice que limpian el vaso y limpian lo de afuera del vaso y del plato.
25. No, pero le quiero decir algo, permítame, voy a llegar aquí en mi Biblia. Se me perdió Mateo, aquí está. Si era el 25, si leímos el 25, no me acuerdo. Discúlpeme. No me acordaba que lo hubiera leído el 25. Bueno, vamos a retomar esto. Dice el 25: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? Estamos llenos de robo y de injusticia, mi hermano. Y entonces por eso es que en el versículo que sigue, dame el 26, dice: fariseo ciego. Y entonces mientras nosotros permanezcamos con los ojos cerrados, mientras nosotros tengamos todavía la ceguera en nuestra vida, entonces todavía no vamos a poder ser limpiados, no vamos a poder limpiarlo de adentro. Vamos a seguir limpiándonos, pero limpiándonos únicamente para apariencias. Y entonces por eso el Señor nos llevó al hecho de llevarnos a hacer la que entendamos lo que representa la insensatez, del hecho de retener únicamente las cosas que Él nos está trayendo reunión tras reunión, y que no se conviertan en una revelación en nuestras vidas, sino que son únicamente información. La información nos va a hacer de que cambiemos en apariencia. Pero si nosotros en realidad estamos permitiéndole al Señor que meta su mano adentro de nosotros, entonces el Señor nos va a ayudar para que podamos ir limpiándolo de adentro, para que sean provocados esos cambios en nuestra manera de vivir. Eso es lo que el Señor quiere provocar en medio de nosotros, que seamos transformados, que seamos cambiados, que en realidad lleguemos a caminar el camino que el Señor tiene para nosotros. Y aquí viene un dato bien importante, que algunos de nosotros sabemos, pero que de repente lo olvidamos y no nos ocupamos de él. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo capítulo 12, versículo 43. ¿Me ayuda leyendo? Lo vamos a leer el 43, el 44 y el 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Le digo algo, usted y yo fuimos ministrados de la insensatez y de la tardanza del corazón, pero 2 días después, 3 días después, 4 días después, la insensatez y la tardanza del corazón viene a checar a nuestro corazón, a ver si hay alguna posibilidad de abrir tantito la puerta. Y si usted está en la comodidad, si usted no está avanzando, entonces nos descuidamos y le abrimos puertas de nuevo a la insensatez. Y aunque fuimos ministrados, dice la Escritura, de que viene y ve si hay la posibilidad de poder entrar. Cuando ve que hay una posibilidad, no entra, sino que va y dice: hey, allá hay un lugar en donde podemos entrar. Y ya no viene él solo, sino que trae 7 más.
y peores. Entonces, ve cuál es el riesgo de no aceptar las aflicciones y las pruebas. Las aflicciones y las pruebas son con el propósito de que usted no esté cómodo, de que usted esté peleando. Hasta en eso nos ayuda el Señor, porque sabe que somos indisciplinados. Y entonces nos manda que tengamos broncas para que nos estemos atentos, para que estemos atentos, para que estemos activos, trabajando, buscando su palabra, para que a través de su palabra estemos trabajando. Bien dijo Pepe que el ocio ¿era qué? Madre de todos los vicios. Entonces, no permitamos tener tiempos de ocio, mi hermano. Y eso no quiere decir de que no vamos a descansar. No quiere decir que no vamos a salir de vacaciones. No quiere decir que no vamos a poder ir al cine. No quiere decir que no vamos a poder ver algo en la televisión. No, tiene que ver con el hecho de que aprendamos a ser responsables, de que tomemos prioridades en nuestra vida y que comencemos en realidad a cambiar nuestra manera de vivir, que nos vayamos dando la oportunidad de poder visualizar qué tengo que cambiar esta semana, qué tengo que cambiar hoy. Y todos los días el Señor nos ayuda para que podamos cambiar alguna área de nuestra manera de vivir, algo de nuestro accionar diario. Y quiero que vayamos al libro de Gálatas, en el capítulo 1. Y vamos a ver 2 versículos del capítulo 1 de Gálatas. Ahorita le digo cuáles son. El 6 y el 7. Gálatas 1:6. Pablo hablándoles a los Gálatas y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? De que los de Gálatas, diga conmigo, los Gálatas ya caminaban bien, ya andaban caminando en el Espíritu. Yo creo y pienso de que ellos ya habían sido ministrados acerca de la insensatez en sus corazones. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero resulta de que Pablo, cuando viene con ellos de nuevo, encuentra deficiencias en ellos. Y veamos lo que dice el capítulo 5, versículo 1. 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad. Ve cómo le digo de que ellos ya eran libres de la insensatez. Él les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, ellos ya habían dejado atrás el yugo de la esclavitud. Pero vea lo que dice el versículo 7, 5:7 de Gálatas. Dice: vosotros corríais, ¿cómo? Bien. Vosotros corríais, bien. ¿Quién nos estorbó? Dice: ¿quién nos estorbó? Y vea lo que dice después. Para no obedecer ¿a quién? Para no obedecer ¿a quién?
Entonces quiere decir que algo vino y se plantó en la carrera que ellos tenían adelante, porque ese estorbo es algo que que trataba el propósito era impedirles el hecho de que ellos avanzaran en la carrera que tenían por delante. Le dice, vosotros corríais bien. Ellos estaban corriendo. Vean lo que dice 3:1 de Gálatas. 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces los de Gálatas ya habían sido libres de la insensatez, pero hay algo que les hizo regresarse. Ese es el riesgo en el cual usted y yo estamos metidos. Pero el Señor nos está advirtiendo acerca de eso. Hey, los problemas, las aflicciones son para que no te detengas. Los problemas, las aflicciones son para que no te detengas. Es para que continúes corriendo, es para que continúes en la carrera. Es para que tú estés buscando mi palabra, porque de mi palabra yo te voy a dar los elementos que tú necesitas para poder salir adelante. ¿Qué no dice eso? Salmos 21 y 2. Salmos 21 y 2. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, en el día de la aflicción, en el día de la prueba. El nombre del Dios de Jacob te defienda. 2. Dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión. Entonces el Señor quiere que usted y yo estemos atentos. No reniegue de las pruebas. Aprendamos a tener gozo. Aprendamos a alegrarnos, porque vamos a encontrar algo en nuestro corazón. Yo sé que es difícil. Yo le puedo decir, yo reprobé muchas pruebas. Yo reprobé en muchas ocasiones, pero el reprobar una vez tras otra vez y otra vez me hizo recapacitar y me hizo decir, aquí algo no está bien. Hay algo que no está bien adentro de mí. Y algunos de mis hermanos que han servido años atrás conmigo en el encuentro pueden ser testigos de eso, de cómo al finalizar algunos encuentros, al ver el esfuerzo y todo el trabajo que teníamos que hacer, y el ver de que algunas personas no accionaron en la medida que nosotros esperábamos de ellos. Y esto de verdad le pido, no me lo tome a mal, porque eso en todos los lugares sucede. Cuando se conforman equipos de servidores, cuando se conforman equipos de trabajo, cada uno de los integrantes tiene que aportar una parte. A cada uno de nosotros nos corresponde aportar una parte. No quiere decir que tal persona tiene que aportar todo. No, cada quien tiene que aportar una parte. Y cada uno de ellos está ahí para cumplir un propósito. Y así como un día una acción mía, una manera de comportarme mía, aguzó la vida de alguien más que estaba sirviendo conmigo, que tenía un poco más de elevación, que estaba caminando un poco más adelante. Ahora a mí me corresponde el aprender y soportar a todos aquellos que vienen atrás, porque tienen que venir aprendiendo. Eso es lo que sucede cuando se conforman los equipos de servidores, cuando se conforman los equipos de trabajo. No todos tenemos la misma capacidad para poder reaccionar de la misma manera. Cada uno tiene que aportar una parte y tenemos que entender eso. Por eso es de que deberíamos nosotros en el servicio, con esa mentalidad, con ese entendimiento, poder aceptar cuando alguien no puede cumplir una tarea, y podemos ir con gusto y poder hacerla, para que la unión, para que el propósito de todo el equipo se pueda cumplir. Pero en aquel tiempo yo terminaba enojado y llegaba a mi casa molesto, y de nada me sirvió todo el esfuerzo y todo lo que me empeñé por servirle a los que vinieron y recibieron el encuentro, cuando al finalizar yo terminé enojado y molesto y me regresé a la casa y la bendición la perdí.
¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Porque no hemos entendido de que los equipos de trabajo, los equipos de servidores, son para poder apoyarnos, para poder enseñarle el uno al otro. De que así como yo tengo la oportunidad de ser enseñado, yo también tengo que pasar la información que yo he recibido y poder pasársela a aquellos que están comenzando en su servicio. Y ahí es donde nosotros estamos corriendo riesgos. Porque muchos de los que están aquí, ¿para quién es la palabra? ¿Para quién es la palabra? Porque muchos de los que estamos aquí hemos dejado de servir por un enojo, por un sentimiento con alguien. Y Lady decía una frase el domingo, hace 2 semanas, y decía: ¿quién nos enseñó que debemos de perdonar y pintar rayita? ¿Quién nos enseñó? Ahorita regresamos por favor a Gálatas capítulo 5 versículo 7. 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién nos? ¿Lo podemos decir todos juntos? Esa palabra, estorbó. 1, 2, 3. Estorbó. ¿Tienes por ahí la versión antigua, Alan, de ese verso? ¿Lo puede leer? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Órale. Entonces ya no es algo que se presentó cuando yo iba corriendo. Porque un embarazo, para que haya un embarazo, ¿qué se necesita? Una semilla. Y usted y yo somos los vientres reproductivos que podemos recibir la semilla. Usted y yo, al estar aquí, somos como esos vientres reproductivos que tenemos la capacidad para poder transformar lo que recibimos en algo vivo. El Señor nos da la semilla, el Señor nos da su palabra, y nosotros somos esos vientres reproductivos en donde tiene que estar sembrada la semilla de su palabra. Pero este verso, cuando dice ¿quién nos embarazó?, eso habla acerca del principio, porque Génesis capítulo 3 versículo 11 dice: cuando Adán y Eva, el Señor los andaba buscando después de que habían pecado, les dice: ¿quién? Y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, desde el inicio, diga conmigo, desde el principio, fueron sembradas semillas en nuestro corazón, que ahora que estamos corriendo la carrera, vienen y se convierten en un estorbo. Y el Señor lo que quiere, con el hecho de que usted y yo entendamos el proceso de las pruebas, es que nosotros nos demos cuenta qué semilla tenemos en nuestro corazón, y si esa semilla no es de Él, arrancarla y desarraigarla. Pero el problema es de que nosotros estamos cómodos recibiendo y recibiendo y recibiendo, y no queremos trabajar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de qué hay en nuestro corazón? ¿Cuándo vamos a poder limpiarnos de todas esas cosas? Y entonces nos podemos regresar. Y de nada ha servido o va a servir de que usted esté aquí, si usted se regresa. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos por limpiar el interior.
Y nos estamos ocupando por vernos aparentemente bien. Pero el Señor quiere, en realidad, que usted y yo corramos la carrera. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y el 4. Ahí está escrito. En este muro está escrito. Y es un verso que se ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es ¿qué? Fíjese bien que dice bueno y delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Sean ¿qué? Sean ¿qué? ¿Qué es la salvación, mi hermano? Que nos sean abiertos los ojos. Que podamos entrar en el reino. Esa es la salvación. Que nuestros ojos sean abiertos y que podamos entrar con ojos abiertos, entrar en el reino de los cielos. Pero si nosotros nos quedamos cómodamente sentados, esperando que cada semana venga alguien, nos dé una palabra y seamos ministrados y nos estén quitando las cosas malas que nosotros pudiéramos tener, cuando regresamos a la casa, porque no cambió nuestra actitud, porque no cambió nuestra manera de vivir, entonces le seguimos dando apertura a que los espíritus que un día salieron puedan entrar de nuevo. Y no vienen solos. Traen 7 más. ¿Cuántas cosas hemos sido ministrados nosotros? Y a la semana volvemos a caer. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo. Porque no hemos entendido que lo que se trata es de cambiar en el interior. Por eso el Señor nos habla, este es el concepto que yo tengo de religiosidad. No tiene que ver con las acciones que ustedes hacen dentro de las iglesias, las acciones que hacen o dejan de hacer, no. Tiene que ver con las acciones que tú haces en tu vida cotidiana. Cómo tú te presentas delante de tus compañeros de trabajo, cómo tú te presentas delante de tus compañeros de escuela, cómo tú te presentas delante de tu esposa, cómo tú te presentas delante de tus hijos. Porque tratamos de escondernos de aquellos que representan una autoridad, de aquellos que nos pueden reprender. ¿Nos podemos esconder de Dios? Él lo ve todo. Dice la Escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. A donde sea que vayamos, mi hermano, el Señor está ahí y nos ve. Y para Él, nosotros somos hipócritas, porque decimos y no hacemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarlo de adentro. Diga conmigo, limpiarlo de adentro. Diga conmigo de nuevo, limpiarlo de adentro. Ese es nuestro trabajo. Que con la enseñanza que usted y yo recibimos cada día, y no solamente con la enseñanza que recibimos cuando venimos aquí a la iglesia, o cuando venimos a una reunión de enseñanza, o cuando vamos a una célula, o cuando vamos a una tribu, sino cada día que usted y yo tomamos la Biblia, tomamos la Escritura, ahí tenemos la oportunidad de ser enseñados. El Señor nos quiere enseñar, pero para ello necesitamos limpiarnos. Necesitamos entender cuál es el proceso de las pruebas. De que el Señor lo que quiere es que nos demos cuenta de lo que hay
aquí adentro. Póngase de pie. Y disponga su corazón. Todo esto que yo le he compartido hoy, en esta mañana, tiene el propósito de hacernos reflexionar y de corregir algo en nuestra manera de vivir. Porque hace un momento yo le decía a usted de que en este lugar habemos muchos que hemos tenido diferencias en nuestro servicio. Y a través de esas diferencias o de esos problemas o de esos enojos o de esos sentimientos, hemos dejado de prestarle un servicio a nuestro Dios y nos hemos ido pintando rayitas y pintando rayitas. Y yo he visto algo de que aquel que tiene una diferencia con alguien, vamos a tomar la iglesia como un ejemplo. Aquellos que tienen una diferencia con un hermano, probablemente venga y se salga de ese ministerio y se va para otro ministerio. Y en el otro ministerio tiene un problema con alguien más. Y se sale de ese ministerio y se va al otro ministerio. Y en ese ministerio tiene un problema con alguien más. Porque el problema no son los hermanos con los que tiene el problema, sino el problema es aquí adentro. Que a donde quiera que vayamos, se va a manifestar lo que hay adentro del corazón. Y aquí en este lugar hay muchos que han dejado de servirle al Señor por enojos, sentimientos, malos entendidos. Y si usted está en esa condición, mientras usted tenga ese enojo, ese sentimiento, ese resentimiento en su corazón, no va a poder avanzar, mi hermano. Ese estorbo, esa semilla que fue sembrada en nuestro corazón, nos está impidiendo de que podamos avanzar en el camino que tenemos que caminar. Y el Señor dice que el propósito de Él es que todos seamos salvos. Diga conmigo, todos. Cuando dice todos, no excluye a nadie. Él no quiere que ninguno de nosotros, ninguno de los que hemos escuchado esta verdad, nos quedemos a la mitad del camino. Él quiere que podamos seguir hacia adelante. Cierre sus ojos por un momento. Y permítale al Señor que riegue esta palabra en su corazón. No se ocupe por los muchachos de la alabanza. El Señor está aquí y el Señor está haciendo la obra en su corazón. Porque la obra y la operación que el Señor quiere hacer no tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer aquí en este lugar. Es una obra que Él está haciendo en su corazón. Porque en muchos casos, y ese es el riesgo que usted y yo corremos, de que ese enojo, esa molestia nos puede sacar del camino. No solamente nos detiene,
sino que incluso nos puede sacar del camino. ¿O no conoce usted a algún hermano, alguien que estuvo aquí en medio de nosotros y por un enojo, una molestia, se fue de la iglesia? Y no le estoy diciendo que nosotros seamos los únicos que tenemos la verdad, no. Pero estamos en el camino. Y si nos sacan de la iglesia, nos sacan del camino. Y tenemos que volver a ser encontrados para poder que alguien haga misericordia con nosotros. Entonces ese es el riesgo que usted y yo corremos cuando estamos guardando enojos, sentimientos, resentimientos en nuestro corazón. Ese es el riesgo que nosotros corremos, el regresarnos si nosotros no le servimos al Señor. ¿Sabe? En los últimos meses ya tenemos un poquito más de meses sabiendo que tenemos muchas áreas de la congregación en las cuales tenemos necesidades de que la gente se una al servicio del Señor. Pero por estar en comodidad, por estar tranquilos, por no tener broncas, no servimos. Levante sus manos al cielo. Y ahí donde usted está, pídale al Señor la ayuda que necesitamos para poder llegar, para poder regresar a casa. Ahí en su corazón, ahí en su corazón. Ayer me fui tan lejos de mi hogar de pronto y no me despedí. Tomé la herencia que me diste y me aparté de ti. Lo decidí, no me importó el gran dolor que dejaría en tu corazón, las lágrimas que por mi ausencia vi en tu rostro no me interesó. Y al instante lo he perdido todo y me encuentro tan hambriento, solo y sin aliento, en un laberinto donde siento que nunca saldré. Mas hoy vuelvo a ti, hoy regreso a ti. Vengo con el alma fría a tu abrigo, con los pies completamente heridos, para ser curados por tu amor. Vengo como un niño que se halló perdido, pero recordó que su destino se encuentra en tus brazos, Dios. Ayer me fui, creí saber lo que hacía, mas me equivoqué. Sin duda parte de mi vida la desperdicié, lo sé muy bien. Y al instante lo he perdido todo y me encuentro tan hambriento, solo y sin aliento, en un laberinto donde siento
que nunca saldré, mas hoy vuelvo a ti. Hoy regreso a ti. Vengo con el alma fría a tu abrigo, con los pies completamente heridos, para ser curados por tu amor. Vengo como un niño que se halló perdido, pero recordó que su destino se encuentra en tus brazos, Dios. Hoy es día de sanidad, mi hermano. El Señor ha puesto en mi corazón el hacerle una invitación. Una invitación tiene dos facetas: o la acepto o no la acepto. Esta es una invitación para todo aquel que tiene su corazón herido y lastimado a causa del servicio que un día quisimos prestarle al Señor. Si usted está en esa condición y usted quiere en realidad volver a casa, usted necesita ser sanado en su corazón. Y usted necesita venir aquí a este lugar. Si usted está en esa condición, venga. El Señor quiere sanarle. Porque una vez sanado, entonces usted va a poder, una vez restaurado, usted va a poder volver a casa. Usted va a poder volver y servirle al Señor. Hay un gigante que está escondido detrás de este llamado y se llama vergüenza. Y ese es el primer trabajo, ese es el primer esfuerzo que usted tiene que hacer con usted mismo, el vencer la vergüenza. Y este llamado incluye a todos ustedes también. Y no importa que no haya alguien aquí que ministre, el Señor está aquí. Pero si tú tienes tu corazón herido y lastimado y quieres, has entendido que necesitas ser sanado y restaurado, pasa al frente y obtén la bendición por la cual viniste hoy en este día. Conforme al tuyo, oh Señor, ayúdame a tener un corazón que solo adorarte quiera ser. Ayúdame a tener un corazón conforme al tuyo, oh Señor. Ayúdame a El resto de los que estamos aquí podemos levantar nuestras manos al cielo y podemos adorar a nuestro amado Dios. Solo adorarte quiera ser. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a agradarte más y más. Señor, ayúdame a ser más como tú y exaltar tu nombre. Te seguiré.
usted está aquí adelante, puede levantar sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que han atendido, Señor, a tu llamado, y con ellos, Señor, han crucificado su carne hoy en este día, Señor, venciendo, Señor, a su carne. Y hoy, Padre, yo te pido que tú metas tu mano, Señor, ahí donde está la herida, que el mismo servicio, Padre, que ellos trataron de hacer para ti, Señor, provocado por alguno de nosotros, herimos y lastimamos sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús te pido que envíes, Señor, envía, Señor, el vino y el aceite, Padre, que vengan a sanar, Señor, las heridas en el corazón de cada uno de estos hombres y mujeres. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, vino y aceite para sanar toda herida que han recibido en el servicio, Señor, que han querido prestar para contigo, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que abran los cielos y que envíes, Señor, el vino y el aceite, Padre, que han de venir a sanar, Señor, a hacer ese efecto de cicatrizante, Señor, en medio de ellos, Señor, para que puedan, Señor, continuar corriendo la carrera que tienen por delante. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, vino y aceite, vino y aceite, vino y aceite sobre la vida de cada uno de estos hombres y mujeres. En el nombre de Jesús, 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 vino y aceite, vino y aceite para sanar el corazón, para sanar toda herida, en el nombre de Jesús, 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 tener un corazón, en el nombre de Jesús, que solo adora, en el nombre de Jesús, quiera ser. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdame a tener un corazón y conforme al tuyo, oh Señor. Ayúdame a tener un corazón que solo adorarte quiera ser. Señor, ayúdame. Desarraiga, Señor, esa semilla que fue sembrada en el corazón de ellos. Señor, ayúdame a agradarte más y más. Señor, ayúdame a ser más como tú y exaltarte. Oh, hombre. Usted que está aquí adelante, levante sus manos al cielo. Está siendo ministrado por levante sus manos al cielo. Si usted necesita hacer algo, usted necesita perdonar, decida perdonar a la persona que lo hirió, a la persona que lo lastimó. Perdónelo, tome la decisión de perdonar, y con el perdón el Señor va a arrancar toda semilla de enojo, de ira que hay en el corazón de muchos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Conforme al tuyo, oh Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdame a tener un corazón que solo adorarte
agradarte más y más. Señor, ayúdame a ser más como tú y exaltar tu nombre. Te seguiré, te exaltaré, te seguiré, te exaltaré, te seguiré, te exaltaré, te seguiré, mi Salvador. Yo soy quien hará todo lo que tú quieras. Pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Yo soy quien hará todo lo que tú quieras. Pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Quien hará todo lo que tú quieras. Pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. ¿Pueden levantar sus manos al cielo? Y si usted está ahí atrás y dice nunca le ha servido al Señor, déjeme decirle algo. Usted necesita servirle al Señor. Con sus manos en alto, vea lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. Si usted está siendo ministrado, no se ocupe por ver el verso, es para los que están allá atrás. Deuteronomio 28, 47. Deuteronomio 28 habla acerca de las bendiciones que hay por obedecer al Señor. Tiene 68 versos y de los 68 versos, 14 de ellos se refieren a la bendición. 54 hablan acerca de maldiciones que vienen por no obedecer a la voz del Señor. Y dice 28:47 de Deuteronomio, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Vea lo que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Aquí lo primero es de que todos deberíamos de servirle al Señor. Y lo segundo es que nuestro servicio debe de ser con alegría y con gozo de corazón. ¿Sí me está entendiendo? Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Versículo 48. Dice el versículo 48: servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti. Que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto quiere decir, mi hermano, que si usted no le sirve al Señor, entonces usted le está sirviendo a sus enemigos.
He ahí la importancia que tiene de que todos nos deberíamos de involucrar en algún servicio delante del Señor. Hoy le hago a usted también esta invitación. Si usted está ahí atrás y usted todavía no le sirve al Señor, decida en su corazón obedecer al Señor. Dice, por cuanto, ¿me das el versículo 47? Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. ¿Me das el versículo 1, 28:1? Vean lo que dice la primera bendición de el obedecer al Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este asunto del servicio, diga conmigo, este asunto del servicio es un mandamiento. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es decir, aquí tiene usted una oportunidad de atender una invitación directamente del Padre. Abóquese, si usted no sirve en ningún ministerio, abóquese a buscar a servirle al Señor nuestro Dios. Porque sirviéndole al Señor nuestro Dios, vamos a estar ocupados y vamos a poder caminar, correr la carrera que tenemos por delante y vamos a poder regresar a casa. Levante sus manos al cielo y dígale, gracias Señor. Dígale, gracias papá por esta palabra. Ayúdame a recordarla y a atesorarla y a ponerla por obra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente semana.